Hubo un tiempo que esta canción obsesionó a adolescentes de todo el mundo. A Nightmare on Elm Street, Pesadilla en Elm Street o simplemente Pesadilla fue para varios el descubrimiento de un tipo de cine de horror, el slasher. Parece mentira que uno de los íconos del slasher, Freddy Krueger, estuviese a punto de no ver la luz. Muchos de sus potenciales productores no consideraban que un psycho killer que únicamente puede matar en sueños llegase a hacer sentir suficiente miedo. Visionarios, Porque al menos yo siempre he pensado que es uno de los más terroríficos de todos. ¿Cómo vas a luchar con alguien que sí o sí sabe que caerás en sus garras porque acabarás quedándote dormido? Visceral, diferente, terrorífico y no obstante muchas veces divertido, es que Krueger llegó a ser más que un monstruo, más que un asesino despiadado. Llegó a convertirse en un verdadero ídolo. Sí, ídolo. Porque secuela tras secuela, la personalidad de este asesino se fue transformando hasta llegar a ser no únicamente el protagonista indiscutible, sino la única razón para continuar siendo fieles a sus fechorías. El primer film lo seguimos por el morbo, el segundo por la curiosidad y a partir de entonces esperábamos impacientes las secuelas para ver qué iba a ser Krueger esta vez. La inspiración para crear el personaje le vino a Wes Craven cuando pudo unir dos recuerdos de su infancia. El primero, el terror que le provocó un hombre cuando una noche mirando Wes por su ventana, un extraño, ataviado con un sombrero que le ocultaba el rostro, no le apartaba su mirada. El segundo, la aparición de una noticia en los periódicos que explicaba la incomprensible muerte de un chico mientras dormía, que llevaba semanas alertando a sus padres de que las pesadillas que sufría eran demasiado reales. Incluso escondía cafeteras para ir tomando café de madrugada sin que nadie se enterase, idea que finalmente utilizó el realizador en el guión. La base concreta para la realización de la película se inspiró en varios artículos periodísticos publicados en Los Angeles Times en los años 70 acerca de un grupo de refugiados jemeríes que tras huir a Estados Unidos debido al genocidio que en ese momento ocurría en Camboya, empezaron a sufrir pesadillas perturbadoras, después de las cuales la mayoría de ellos se negó a dormir. Poco después, varios de los refugiados terminaron muriendo mientras dormían en su sueño. Las autoridades médicas llamaron al fenómeno como el síndrome de la muerte asiática. Esta afectación solo la padecieron hombres de edades comprendidas entre los 19 y los 57 años y se cree que terminó siendo un síndrome de muerte súbita inexplicable. Algunas fuentes atribuyen que la inspiración para la realización del film también guarda relación con un proyecto estudiantil de 1968 con películas realizadas por estudiantes del propio director Craven de la Universidad de Clarkson. Allí, los estudiantes de cine parodiaban a distintas películas de terror contemporáneas y filmaban sus escenas en la calle llamada Elm, ubicada en Potsdam, Nueva York. Inicialmente, Freddy Krueger estaba destinado a ser un personaje abusador de menores, pero Craven finalmente decidió caracterizarlo como un asesino de niños debido a que en la época de producción del film se suscitaron una serie de casos de abuso sexual ocurridos en California, muy publicitados a nivel masivo, que conmocionaron a la localidad y que en cierta medida podían terminar polemizando sobre el propósito verdadero de la trama de la película. Según el relato de Wes Craven, sus propias experiencias adolescentes propiciaron a conducir a la designación del nombre del personaje principal, Freddy Krueger. De joven, el director siempre fue objeto de burlas en su colegio por un niño llamado Fred Krueger. De allí el apócope extendido del personaje. Curiosamente, en su película The Last House on the Left, de 1972, el villano era conocido por el nombre de Krug. En cuanto a la apariencia física del personaje, el suéter que Freddy Krueger utiliza en las películas está basado en el personaje de la historieta Plastic Man de la editorial DC Comics, y Craven utilizó los colores rojo y verde para impregnarlos en el suéter después de leer un artículo en el magazine Scientific American de 1982 que decía que los dos colores más chocantes para la retina del ojo humano eran el rojo y el verde debido a su particular combinación. La aterradora imagen de Krueger es fruto de esta relación de vivencias que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros y posiblemente sea esta sencillez de relación de conceptos la que provocó una reacción positiva tan multitudinaria. Quizás sea que en el fondo todos tememos que algún día nuestros sueños se conviertan en realidad, o quizás simplemente no nos guste pasar miedo. En cualquier caso, ¿por qué nos enganchó tanto Pesadilla en Elm Street? Aparte de que siempre será recordada por ser la película que lanzó al estrellato a Johnny Depp, una de las posibles razones es, por supuesto, la originalidad que llevó a la gran pantalla. Ya habíamos conocido a otros psicópatas, desde Norman Bates hasta Jason, pero su realismo, es decir, su existencia física,
hizo que se tratase de peligros comunes. Eran personajes que lamentablemente podemos encontrar en la vida real. Y, aunque es evidente que nadie quiere convertirse en una de sus víctimas, somos tan curiosos que nos gusta sentir ese miedo durante 2 horas. Al fin y al cabo, a Norman le encarcelan en la primera entrega. Deja de ser un peligro entonces. Nos relajamos y comentamos lo buena que fue la película y ya. Pero con Freddy, la sensación fue totalmente diferente. ¿Quién pudo dormir tranquilamente después de verla? Alguien despertó en la noche y no estaba seguro de si realmente estaba despierto o dormido. Y tal vez, solo tal vez, vio la delgada figura del sombrero en el marco de su puerta. Lo segundo es el potente vínculo que se crea entre la heroína y el asesino. Nancy es una adolescente seria, responsable, muy fuerte, tanto que consigue enfrentarse a Krueger con un coraje que nos deja asombrados. Freddy la persigue, debe cumplir con su misión, eliminar a los hijos de los que le asesinaron, pero es una persecución obsesiva. Las peleas entre los dos personajes, la búsqueda continua de uno y otro para medir sus fuerzas, la tensión que se genera tanto en sus peleas como los preparativos de Nancy para atraparla en el mundo real. Llega un momento en que parece que uno no es nadie sin el otro. Su relación se convierte en una mezcla de amor-odio sin precedentes, a caballo entre más menos, La Bella y la Bestia, y otra muy parecida que pudimos saborear años después, la de Silence of the Lambs, entre Clarice Starling y Hannibal Lecter. Como espectadores, siempre nos gusta reconocernos con algún personaje, normalmente con el del héroe. Así, llegamos a crear nosotros también un vínculo afectivo con el asesino del guante, que no nos abandona hasta que lamentablemente tanta secuela produce un efecto devastador. El tercer aspecto es la banda sonora, de la mano de Charles Bernstein. Aunque es inevitable de los años 80 el escuchar el típico sintetizador organillo como base de toda partitura, la verdad es que consigue ser recordada, cosa que la hace más que loable. Y qué decir de la canción de las niñas que juegan a saltar la cuerda, terrorífica. El cuarto y último a destacar, los efectos especiales. No son nada del otro mundo, pero hay que reconocer que para ser 1984, conseguir la habitación giratoria en la que muere la amiga de Nancy, Tina, da la sensación que se retuerce de dolor subiendo por las paredes y el techo, o la explosión de sangre con la muerte de Glenn. Johnny Depp, el novio de Nancy, no era del todo sencillo, mucha imaginación para tan poco presupuesto. Con todo esto, Craven encontró la gallina de los huevos de oro. Con una inversión de $1.8 millones, acabó recaudando casi 20, la segunda 22, 40 y 50 las siguientes. Wes Craven empezó a escribir el guión alrededor de 1981, después de haber terminado con la producción de Swamp Thing, estrenada en 1982. El proyecto fue ofrecido a varios estudios, pero cada uno de ellos lo rechazaron por distintos motivos. Curiosamente, el primer estudio interesado fue Disney, que estableció como condición que Craven bajara el tono del contenido de la historia para que se hiciera adecuado para el público infantil y preadolescente. Craven se negó a la iniciativa y siguió buscando productoras. Otra productora que se interesó en un principio por el proyecto fue Paramount Pictures, que sin embargo también declinó producirlo debido a la semejanza con Dreamscape, película de 1984 que en ese momento se estaba produciendo, pero al final fue un fracaso en taquilla. Otra empresa interesada fue Universal Pictures, pero declinaron la oferta porque los ejecutivos y productores principales comentaron que la historia no era interesante. Finalmente, la independiente y recién fundada New Line Cinema dio al proyecto el visto bueno que necesitaba, pero para poder pagar la producción tuvo que recurrir a inversores externos. Durante el rodaje, tratar la distribución de la película resultó un fracaso para la compañía, que incluso fue capaz de pagarle apenas el sueldo al reparto y al equipo técnico por 2 semanas. Aunque ya ha realizado producciones mucho más grandes y rentables, A Nightmare on Elm Street tiene un lugar especial e importante en la historia de esta compañía, estudio que a menudo se refiere a sí misma como la casa que Freddy construyó. Como dijimos, con un presupuesto de 1.8 millones, el inicio del rodaje tuvo lugar en junio de 1984 y finalizó en julio del mismo año. La dirección ficticia del hogar que aparece en la película es Calle Elm 1428. La casa en donde ocurrieron las grabaciones era en realidad una propiedad particular localizada en Los Ángeles, California, ubicada en la avenida North Genesee 1428. Durante las grabaciones, fueron usados aproximadamente 500 galones de sangre falsa para la producción de los efectos especiales. Para la grabación de la famosa escena de la muerte de Glenn, los productores usaron el mismo cuarto que el de la muerte de Tina, pero basado en un set rotativo, en donde todo el set fue posicionado dado vuelta para abajo, pero con la cámara fija filmando en su posición normal, causando el efecto de que el cuarto permanecía en su posición natural.
Para el geyser de sangre, los productores usaron agua enrojecida, pues la sangre que utilizaba normalmente la producción no producía el efecto que el geyser necesitaba. La escena en la que Nancy es atacada por Kruger dentro de la bañera fue realizada con una bañera especial sin fondo. Esta bañera fue colocada en un baño construido sobre una piscina. Durante la secuencia subacuática, Heather Langenkamp fue sustituida por la doble Christina Johnson, esposa de Charles Belardinelli, supervisor de efectos de sonido. Mientras que en la escena de la escalera, en donde la víctima queda aprisionada en arena movediza, la misma fue creada usando una mezcla de pasta para panqueques. A modo de curiosidad, la escena de persecución de Nancy por Freddy fue dirigida por Sean S. Cunningham, el director de Viernes 13, que sin embargo no aparece acreditado en su labor en la película. La intención original de Wes Craven era tener un final más emotivo y feliz para la película, con Nancy derrotando a Kruger y parando de creer en su existencia, para finalmente descubrir que todo lo que aconteció en el film fue simplemente una larga pesadilla. Entretanto, el jefe responsable de New Line Cinema solicitó que ese final que Craven quería se cambiara. En este nuevo desenlace, Kruger desaparece de manera provisoria, aparentemente derrotado, sugiriendo que todo lo que se vio en la película fue un sueño de Nancy, para que finalmente los espectadores descubrieran que lo que estuvieron viendo había sido un sueño dentro de otro, en donde Freddy reaparece de forma de automóvil y secuestra a Nancy, seguido por la toma final, en donde Freddy aparece a través de la ventana de la parte frontal de la casa, tomando a la madre de Nancy hacia adentro, quien saludaba desde ahí a su hija para finalmente asesinarla. Ambos finales fueron filmados, pero solo el sugerido por el jefe de New Line Cinema quedó en el montaje final, lo que de manera subyacente daba la idea de que existiría una posible secuela del film, cosa que finalmente sucedió, aunque Craven nunca quiso que la película original se convirtiera en una franquicia como finalmente fue. Por esta razón, el realizador se apartó de la dirección de la secuela estrenada en 1985. El reparto de A Nightmare on Elm Street incluyó varios actores veteranos, como Robert Englund, ídolo de este lugar, y John Saxon, otro ídolo certificado, así como varios actores jóvenes que en ese momento aparecían. Johnny Depp, por supuesto, otro ídolo de este lugar, y Heather Langenkamp. El bajo presupuesto fue uno de los motivos en la reducción del número de actores conocidos que Craven pretendía contratar, y la mayoría de los actores participantes recibieron un pago muy pequeño por su actuación en el film. El director sugirió además que la protagonista de la cinta, en el papel de Nancy, no fuera una actriz muy conocida del medio cinematográfico, por lo que durante los castings realizados se presentaron alrededor de 200 actrices, pero Craven finalmente se convenció de que Langenkamp había encajado perfectamente en el rol que él quería. Langenkamp aparece en la tercera parte, A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, en 1987, e interpretándose a sí misma en 1994 en Wes Craven's New Nightmare. Varios actores que participaron en este primer film también tuvieron participaciones especiales en secuelas de la saga. John Saxon revive el papel del padre de Nancy en la ya mencionada tercera parte y en la película de 1994, donde también se interpretaba a sí mismo. Jesús García, que al inicio de su carrera era conocido como Nick Corri, también hizo una pequeña aparición en esta misma entrega. Johnny Depp, que interpretó a Glenn, apareció como un cameo de sí mismo en un televisor en la sexta entrega. Varios actores desconocidos en el medio consiguieron llegar a la fama actuando en esta película. Por ejemplo, el ya mencionado Johnny Depp era un desconocido al momento de ser elegido para actuar en la cinta en el papel de Glenn. En realidad, fue visto por los responsables de la audición solo cuando fue a acompañar a su amigo, el también actor Jackie Earle Haley, que curiosamente terminó haciendo de Freddy Krueger en la versión estrenada en 2010. Amanda Weiss era una actriz de teatro antes de tener un lugar en la película y empezar a ser reconocida por su papel, años antes en la comedia de culto Fast Times at Ridgemont High, en 1982. En el caso de Robert Englund, el director Craven reconoció que él no fue la primera elección para el papel de Freddy, ya que el realizador quería un doble para interpretar el personaje. Englund había interpretado pequeños papeles en cintas como Blood Brothers, pero en aquella época era más conocido por interpretar al alienígena Willy en la serie de televisión V de 1983. A su vez, Lynn Shave, que en el film interpreta a una profesora, es la hermana del productor de la película Robert Shave, mientras que Mimi Meeker Craven, la enfermera que aparece en la película, era la ex esposa del director Craven. La película ha dado lugar a varias interpretaciones acerca de su particular trama. Una de ellas es acerca de la pérdida de la inocencia.
Freddy Krueger ataca exclusivamente a adolescentes y sus acciones han sido interpretadas como un símbolo de las experiencias a menudo seguramente traumáticas que surgen durante esta etapa. El personaje de Nancy representa el arquetipo del adolescente típico y básico, con experiencias de ansiedad social y con la presentación de una relación con sus padres de carácter bastante tenso. La sexualidad es otro tema recurrente en la película, con la aparición de imágenes de tipo freudianas y enmarcadas siempre en un contexto representativo, amenazante y misterioso. Por ejemplo, la muerte de Tina evoca visualmente a una violación, o el simbolismo que representa el guante de Freddy que sale de entre las piernas de Nancy mientras ella está dándose un baño. Además que se sugirió que en un principio Freddy Krueger iba a ser representado como un acosador de jóvenes y no como un asesino, como finalmente terminó siendo. La película también ha sido descrita como una reacción a la tendencia cada vez mayor y frecuente de las familias que se desplazan a los suburbios y la inocencia de percepción de los suburbios estadounidenses. Los padres, en el suburbio ficticio de la película, ubicado en Springwood, Ohio, matan a Freddy y ocultan su existencia en un intento de crear un ambiente seguro para sus hijos. Pero una vez que Freddy regresa, se dan cuenta de que aún no han podido proteger del todo la vida de sus retoños. Desde su estreno inicial, la crítica ha elogiado a la película en su habilidad por representar la ruptura de las fronteras entre lo que es imaginario y lo que es real, jugando así con las percepciones de la audiencia. Algunos historiadores de cine interpretan este tema principal del film como un subtexto social que hace referencia a las luchas de los adolescentes que tienen en la sociedad estadounidense. Háblales de las escenas eliminadas. Durante la edición y las proyecciones de prueba, varias escenas tuvieron que ser descartadas mientras que algunas fueron reemplazadas. Por ejemplo, después de que Freddy Krueger asesinaba a Tina, ella caía del techo sobre su cama llena completamente de sangre y la hacía salpicar a todas partes. Según Craven, la MPAA no le dio su aprobación para que ese fragmento de solo un segundo de duración apareciera en la cinta, a lo cual se vieron forzados a cortarla. Sin embargo, la escena fue incluida en algunas versiones para la televisión. Cuando la madre de Nancy le contaba la historia de quién era Freddy Krueger, mencionaba que tanto ella como Tina, Glenn y Rod, además de otros niños de la calle, tenían hermanas o hermanos que fueron víctimas de Freddy. Simplemente, los diálogos no fueron incluidos en la película. Después de que Freddy absorbía a Glenn dentro de su cama, este resurgía completamente lleno de sangre en todo el cuerpo para posteriormente caer muerto. La escena fue reemplazada por la escena en la que litros de sangre brotaban desde la cama de Glenn. Durante el final, se veía una toma en la que el vehículo que tenía Nancy y sus amigos encerrados era conducido por Freddy al volante. Esa escena fue descartada durante la edición final. A Nightmare on Elm Street fue considerada por muchos como una de las mejores películas del año 1984. James Bernardinelli, crítico que ya se nos coló en el episodio de El Exorcista, dice que está hecha a la medida de aquellos que gustan ver la sangre fermentada con ideas provocadoras, algo que es una rareza de este género. ¿Qué bueno? La revista Variety la eligió diciendo: es un film de terror muy imaginativo que proporciona los momentos de tensión necesarios para reflejar a los fanáticos del género felices. Y TV Guide la consideró una de las películas de terror más inteligentes y terroríficas de la década del 80. Mientras que el American Film Institute ubicó en sus tradicionales rankings al personaje de Freddy Krueger en el puesto número 40 en su lista de 100 héroes, 100 villanos del cine. Debido a que la película original tuvo un gran éxito de audiencia y de crítica, se rodaron varias secuelas y un remake. El antagonista y villano principal Freddy Krueger se convirtió en un ícono del cine de terror. Con el desarrollo de las posteriores secuelas, el personaje de Freddy fue convirtiéndose en un importante producto de marketing del que se vendían camisetas, figuras de acción, máscaras, revistas, etc., haciendo que las ganancias de la productora New Line Cinema se incrementaran debido al merchandising de su obra. El tiempo transcurrido desde la primera película le ha convertido en uno de los villanos del cine de terror más famosos de la historia. A menudo el personaje es parodiado, referenciado y homenajeado en distintas series de televisión, como por ejemplo Los Simpson, así como en otros medios además del cine, la música o la literatura. Hoy, como ya se nos ha hecho algo de costumbre, revisaremos las entregas que nos depara esta saga. Bienvenidos al siniestro mundo de los sueños. Soy Scully. Y yo, su amigo Mortus. Como sea, seremos sus guías en esta pequeña travesía. Recuerden ponerse sus cinturones y no sacar la cabeza por la ventana durante el recorrido. Podrían perderla. Abran sus bebidas, suspiren y sean bienvenidos a un episodio más de UHF Horror.
Nancy Thompson es una chica como cualquiera que vive en Springwood, que va al colegio, tiene amigos, padres que la quieren y el vecino del frente que es casi su novio. O sea, es Johnny Depp. ¿No se asegurarían que lo fuera? Pero de pronto, los amigos de Nancy y luego ella misma comienzan a tener sueños extraños que poco a poco comienzan a volverse espantosas pesadillas, donde aparece recurrentemente un espantoso personaje, alto, delgado, con el rostro quemado, un suéter a rayas roto y un sombrero muy sucio, pero además con un guante con forma de garra del cual salen largos y afilados cuchillos y cuyo nombre estremece a los chicos cada vez que lo mencionan. Freddy. Uno a uno, sus amigos comienzan a ser asesinados en los sueños, pero mueren igual de masacrados en la realidad, y el temor comienza a expandirse en los jóvenes hasta que le llega el turno a Johnny Depp, el que interpreta a Glenn. Tras su fallecimiento y el darse cuenta de que su mamá se hace la Larry, Hacerse el Larry es un modismo originado en Chile, que significa hacerse el tonto. Su origen hace alusión al personaje Larry, interpretado por Larry Fine, del recordado trío cómico Los Tres Chiflados, donde el personaje siempre se hacía el tonto. Eso es todo. Recuerden siempre que somos el mejor país de Chile, hermano. Y no olviden suscribirse. Nancy le exige que le explique qué es lo que está pasando. Ella le revela que cuando eran niños, un grupo de padres siguió y localizó al asesino de niños, Freddy Krueger, el cual había cometido un sinnúmero de fechorías con los niños de la ciudad y que la justicia había dejado libre a través de varias argucias legales. Por ende, el grupo de padres tomó la justicia en sus manos y lo quemaron vivo. Sin embargo, al parecer, ahora Freddy ha vuelto. Nancy comienza a investigar de cómo librarse de Freddy, ya que no quiere morir y piensa en tenderle una emboscada, la cual consiste en atraerlo a la realidad y aquí acabar con él por medio de trampas colocadas en su casa, mientras su mamá anda en un concierto o una fiesta. Ok, la verdad es que no es eso. Estaba borracha en su habitación, durmiendo. Nancy lo logra y mientras Krueger se queja de dolor por todo lo recibido, Nancy grita a la calle donde se encuentra su padre, que es el jefe de policía y que con su equipo continúan investigando la muerte de Glenn en la casa del frente. Su padre cree que está trastornada, pero intenta entrar igual a la casa ya que ve señales de fuego en ella. Pero una vez ahí, junto a Nancy, al no encontrar a Krueger, van a la habitación de la madre, donde juntos la ven desaparecer quemada y fundirse en el mundo de los sueños y perderse en las sábanas de la cama. Ambos quedan desolados y su padre la deja sola para poder recibir al resto de los policías para además controlar el fuego. Momento en que Nancy se encierra en la habitación e invoca nuevamente a Freddy, el que aparece ante ella para terminarla. Pero Nancy le dice que ya conoce su secreto, el cual es simplemente no tenerle miedo y no creer en él, para luego intentar salir de la habitación. Convencida, Nancy lo hace. Freddy intenta apuñalarla, pero desaparece sin poderes. Al salir, Nancy aparece en el marco de la puerta de entrada de su casa de día, con sus amigos llegando a buscarla en un automóvil y su madre viva acompañándola. Nancy sube al auto, pero finalmente este se cierra, los rapta y su madre desaparece tras la puerta, gracias a la garra de Krueger. Tras el abrumador éxito de la primera entrega, Freddy regresa para atacar a la nueva familia, los Walsh, que viven en la casa que pertenecía a Nancy Thompson en Una pesadilla en Elm Street, la venganza de Freddy. Poco después, el hijo Jesse, interpretado por Mark Patton, comienza a tener unas horribles pesadillas que le empujan al asesinato, siendo el causante de todo esto nada más y nada menos que Freddy Krueger, que esta vez regresa con sed de sangre y venganza. Freddy tenía manipulado el cuerpo de Jesse, se liberaba de vez en cuando y cometía asesinatos que hacía que culparan al inocente muchacho. Freddy entonces acude a la casa de un amigo, pero cuando este es asesinado, parte a la casa de Lisa, interpretada por Kim Myers, donde había una fiesta, para que le ayude a librar el monstruo que tenía dentro. Una vez allí, Jesse le pide ayuda a la chica, pero de repente, Freddy se libera y trata de matarla. Desde el interior, Jesse lo detiene, impidiendo a Freddy que siga asesinando. Esto obliga a Freddy a usar más poder para que Jesse no se libere más y ocasiona un caos en la fiesta de Lisa, asesinando bastantes adolescentes, siendo cada vez más poderoso. Freddy se escapa de la fiesta, por lo que Lisa decide ir tras él, yendo al antiguo caldero donde hace muchos años sacrificó niños de Springwood. Al final, Lisa confía en no creer a Freddy para que este último sea derrotado y libere a Jesse. Al día siguiente, Jesse y Lisa van muy tranquilos y felices al colegio, cuando el autobús empieza a acelerar como en la primera pesadilla de Jesse al inicio de la película. Lisa lo tranquiliza, pero de pronto, una compañera de Jesse y Lisa con la que estaban conversando es atravesada en el pecho por las garras de Freddy.
La verdad es que el trasfondo de esta película es bastante potente y muchas personas hasta el día de hoy la ven débil y como una mala e innecesaria secuela tras el estreno de la tercera parte, que es ampliamente reconocida como la mejor de todas. Pero la realidad es que la potencia de la tercera parte radica no solo en la espectacularidad de la primera entrega, sino que también en la sordidez y la suciedad que proyecta la segunda parte. Tristemente, en la época, la tercera parte significó un alivio para muchos, ya que dentro de este look sórdido acusaban a la película de ser abiertamente una película de terror gay que ensuciaba la saga y al personaje de Krueger, lo que desembocó en que a Mark Patton, el actor protagonista de esta entrega, se le cerraran las puertas de Hollywood en cuanto proyecto quiso entrar. Hoy, pasados ya muchos años de su estreno y bien analizado el contexto de su historia, se puede apreciar de una mejor manera y se considera a Mark Patton como el primer Scream Queen masculino del cine de horror. Aquí, en DUHF Horror, te amamos desde siempre, amigo Mark. Y por lo menos para mí, el viejo Scully, esta entrega es una de las mejores. No hay tercera parte sin esta. Sin mencionar que es la primera entrega de la saga que vi, y la amaré para siempre. Y por supuesto, Mark Patton es un ídolo de este lugar. Luego, Wes Craven escribió A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, lanzada en los cines en 1987. En esta segunda secuela, y supuestamente 6 años después de los acontecimientos de la primera entrega, Freddy está matando sistemáticamente a los últimos niños de la calle Elm, y los pocos restantes han sido ubicados en la institución mental de Westin Hills, supuestamente por intentar suicidarse. Nancy, interpretada nuevamente por Heather Langenkamp, se ha convertido en una psiquiatra especializada en terapia del sueño. Aquí es cuando una chica llamada Kristen, interpretada por Patricia Arquette, dice que a ella le visita un hombre con un jersey rojo a rayas verdes, un sombrero y un guante con afiladas cuchillas que le atormenta todas las noches. No obstante, hay muchos chicos que han tenido el mismo sueño que Kristen. Esta vez, Freddy regresó más poderoso que nunca y nada lo parará hasta derramar la última gota de sangre de sus niños. Nancy los reúne a todos en busca de una forma de parar al monstruo de una vez por todas. Cuando están juntos, les explica que cada uno de ellos tiene un poder en los sueños y que pueden dominarlo. Con la ayuda de ellos y del Dr. Neil Gordon, interpretado por Craig Wasson, buscan la forma de parar al monstruo. Cuando Freddy secuestra a uno de los chicos, Joey, interpretado por Rodney Eastman, provoca que los amigos de este vayan a buscarlo. Neil, sin saberlo, hasta el final, se encuentra con el espíritu de la madre de Freddy, Amanda Krueger, quien le convence de que la única manera de detener al demonio de los sueños para siempre es enterrar sus restos en un terreno sagrado. Neil entonces, con el padre de Nancy, van a enterrar al monstruo para que sea bendecido. Mientras sepultan el cadáver de Freddy, su cuerpo cobra vida y este ataca al papá de Nancy, llevándolo hacia la muerte. Al creer que el Dr. Neil también estaba muerto, este se retira, pero realmente Neil estaba vivo, pero muy herido. Al rescatar a Joey y pensar que Freddy murió, Nancy y los demás escapan y están contentos de tener a su amigo. De repente, aparece el padre de Nancy y este le dice que vino a despedirse. Nancy lo abraza, pero este la apuñala, resultando ser Freddy, por lo que comienza la batalla final entre los chicos y él. Neil recobra fuerzas y entierra el cadáver de Freddy dándole la bendición. Esto hace que Freddy finalmente desaparezca. Nancy fallece en los brazos de Kristen. Al final, Neil conserva la casa de juguete de Freddy elaborada por Kristen, la deja en un mueble y se va a dormir. En una última escena, se encienden las luces de la casa de juguete de Freddy, dándole un guiño al público como si dijera que esto no ha terminado aún. Como mencionamos, esta secuela es espectacular y ciertamente podría cerrar la saga, con una campaña publicitaria increíble que incluía una de las bandas más potentes, espectaculares y más excelentes del universo, Dokken, colocando el tema principal, Dream Warriors. Bueno, lo siento, soy fan de ellos. El videoclip es simplemente sensacional. Si pueden encontrarlo en la red, la versión 4K de este es sencillamente un agasajo a los ojos. La historia de Kristen Parker continuaría con la película de 1988, A Nightmare on Elm Street 4, de Dream Master. Esta vez, Kristen, interpretada por Tuesday Knight, libera involuntariamente a Freddy, quien inmediatamente mata a Kincaid y Joey. Antes de que Freddy mata a Kristen, esta transfiere los poderes de sus sueños a Alice, interpretada por Lisa Wilcox, una amiga de la escuela.
Alice comienza a proporcionar inadvertidamente víctimas a Freddy cuando comienza a traer a las personas a sus sueños mientras duerme. Alice, que comienza a asumir los poderes de los amigos que fueron asesinados, finalmente se enfrenta a Freddy y usa el poder de el maestro de los sueños para liberar todas las almas que Freddy ha tomado, que posteriormente se arrancan del cuerpo de él, matándolo en el proceso. Y bueno, si comentamos esta secuela, Patricia Arquette ya era famosa cuando salió, y no está claro si no volvió por dinero o por temas de agenda. El tema es que cambiaron a la actriz y con eso ya parte todo mal, porque más encima cambiaron también de protagonista. Y lo siento si algunos no piensan igual, pero Patricia Arquette barra el piso con Lisa Wilcox. Lo lamento. Retomando poco después los eventos del Maestro de los Sueños, se estrenó A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Esta involucra a Freddy usando al niño no nacido de Alice, Jacob, interpretado por Whitby Hertford, para resucitarse y así encontrar nuevas víctimas. El espíritu de Amanda Krueger, esta vez interpretado por otra actriz, vuelve, revelando que Freddy fue concebido cuando ella era una monja que trabajaba en un manicomio, encerrada accidentalmente en una habitación con 100 maníacos donde fue violada cientos de veces. Después de unos cuantos asesinatos, Amanda Krueger convence a Jacob, siendo no nato, de usar los poderes que le dio Freddy contra él, lo que le da la oportunidad de someter a Freddy lo suficiente para que Alice y Jacob escapen del mundo de los sueños. Como podrán notar, aquí ya la franquicia comienza a decaer y la historia es simplemente un desastre. Si bien los efectos prácticos mantienen calidad en su factura, todo el resto se caracteriza por su falta de sustancia. No hay desarrollo de personajes y no hay suspenso. La película casi entera es un ejemplo de no lógica y en mi opinión personal, lo único que salva la película es la escena de Super Freddy, que es muy divertida, lo que ya habla más aún de la decadencia de la franquicia. En 1991 salió la película Freddy's Dead, The Final Nightmare, que siguió las hazañas de John Doe, Sean Greenblatt, un adolescente amnésico de Springwood que estaba siendo atormentado por Krueger en sus sueños y es llamado por la policía, que le identifica como John Doe, Juan Pérez en América Latina. Él conocerá a 3 jóvenes, Spencer, Carlos y Tracy, y a una psicóloga llamada Maggie, interpretada por Lisa Zane, que le ayudará a recordar de dónde viene. La psicóloga, investigando con John, comienza a saber de Freddy por la boca del joven y decide ir hasta Springwood para averiguar algo más. Una vez allí, los 4 jóvenes y la psicóloga descubren que no hay niños en el pueblo y que los adultos perdieron la razón tiempo atrás, creyendo que sus niños y adolescentes aún siguen entre ellos. Spencer, Carlos y Tracy, tras ser descubiertos por la psicóloga, deciden marcharse de ahí, pero se pierden y terminan entrando a una casa abandonada en la que ha vivido Freddy. Mientras Maggie y John siguen investigando sobre el asesino, ya que adoptan la hipótesis de que el joven es hijo de Krueger y que por eso aún no lo ha matado a pesar de ser el último, Spencer y Carlos morirán dentro de la casa, mostrándose las muertes en escenas bastante duraderas. Maggie y John llegarán a tiempo para llevarse a Tracy de allí, pero por el camino de vuelta muere John en los brazos de Maggie, antes de revelarle a ella que el hijo de Krueger es en realidad una niña. Tracy es acechada en sus sueños a través de su fallecido padre. Por su parte, la psicóloga descubre en sus propios sueños que ella misma es la hija de Krueger. Maggie, utilizando nuevas técnicas de ensueño, descubre el pasado de Krueger, que incluye ser burlado por sus compañeros de clase por ser el hijo de 100 maniáticos, ser cruel con los animales, golpeado por su padrastro, el asesino de su propia esposa cuando descubre que ha matado niños y el momento en que los demonios del sueño llegan a su sala de calderas para hacerle la oferta de la vida eterna y otorgarle los poderes escalofriantes que siempre tuvo. Eventualmente, Maggie saca a Freddy del mundo de los sueños y usa una bomba hechiza para hacerle explotar y finalmente terminar con él de una vez por todas. Wes Craven regresó a la serie por tercera vez con Wes Craven New Nightmare en 1994. Esta película se centra en una realidad ficticia donde Craven, Langenkamp y Englund son reparto de las películas de A Nightmare on Elm Street y donde el personaje de Freddy Krueger es realmente una entidad malvada que se ha quedado atrapada en el mundo de la ficción por todas las películas que han sido hechas. Dado que las películas se han detenido, la entidad que le gusta hacer Freddy Krueger está tratando de escapar al mundo real. La única persona en su camino es Heather Langenkamp, a quien la entidad considera como Nancy, la primera persona que lo derrotó. Craven le explica a Langenkamp que la única manera de mantener la entidad contenida es que ella juegue a ser Nancy por última vez. Langenkamp persigue a Krueger, quien ha secuestrado a su hijo en el mundo de los sueños como Nancy. Allí, ella y su hijo atrapan a Krueger en un horno hasta que finalmente es destruido. La película Freddy vs. Jason explica que Freddy Krueger se ha debilitado y no tiene ningún dominio en su localidad,
ya que la gente de Springwood ha reprimido su miedo hacia él porque la ley borró y cayó toda historia, archivo o recuerdo que refiriera o hable de él. Freddy, que se hace pasar por Pamela Voorhees, la madre de Jason Voorhees, envía a Jason a Springwood para causar pánico y miedo. Jason logra esto, pero se niega a dejar de matar, por tanto Freddy se enoja al ver que sus niños son asesinados por su tan implacable oponente y este lo toma como una invasión a su territorio. Entonces se produce una batalla tanto en el mundo de los sueños como en el campo de Crystal Lake entre los dos villanos más sangrientos de la historia del cine. El final quedó ambiguo, mientras Jason emerge del lago sosteniendo la cabeza cortada de Freddy, quien hace un guiño y se ríe. En 2010 se lanzó una nueva versión de la original, A Nightmare on Elm Street. En esta nueva versión, Freddy, interpretado por Jake Earle Haley, acecha los sueños de Nancy Holbrook, interpretada por Rooney Mara, y de sus amigos cuando descubren que todos comparten un vínculo común desde su infancia. Todos fueron abusados física y sexualmente por Freddy antes de ser asesinado por sus padres al vengarse. Entonces, siendo una fuerza sobrenatural en sus sueños, Freddy mata a todos los niños que alertaron a los padres sobre sus transgresiones. Freddy lentamente se dirige a Nancy, su favorita, y la manipula para que duerma sin dormir lo suficiente como para que su cuerpo caiga en coma, lo que da como resultado un sueño permanente. Nancy se despierta cuando su amigo Quentin, interpretado por Kyle Gallner, le inyecta adrenalina y saca a Freddy del mundo de los sueños donde ella y Quentin lo matan y le queman los restos de su cuerpo. Después de que aparentemente Freddy es derrotado, Nancy se encuentra con su madre, quien es finalmente traspasada por las garras de Freddy al acabar la película. La nueva versión del ícono del horror Freddy Krueger fue estrenada en última semana de abril de 2010 con un gran éxito de taquilla. La nueva película, producida por Wes Craven y Michael Bay, fue dirigida por Samuel Bayer. Jake Earle Haley interpretaba en ella a Freddy Krueger, reemplazando a Robert Englund, quien por primera vez dejó de ponerse en la piel de su ya recordado personaje. A pesar del éxito comercial, el film no fue bien recibido por muchos de los fanáticos de Freddy Krueger, que argumentaron que la nueva adaptación poco tenía que ver con lo que la película original proponía. La respuesta de la crítica tampoco resultó muy benevolente con ella. Aún así, ganó el premio People's Choice Award a la mejor película de terror del año 2011. La saga de Freddy Krueger es una de las más importantes en cuanto a terror moderno se trata. A pesar de lo pochocleras de sus últimas entregas, es Krueger uno de los slashers con un trasfondo psicológico más complejo de todos, por encima de Jason Voorhees y Michael Myers. Lo siento, pero es verdad. El hecho de que se haya vuelto tan popular y se trata con tan poco seriedad no le va a robar eso jamás. Ojalá logre reinventarse la saga de alguna manera, ya que hasta el momento la única forma en que podamos ver una nueva entrega de esta franquicia es mientras Robert Englund siga vivo, aunque el mismo actor ha mencionado recientemente que no volverá a interpretar al asesino de Springwood nunca más. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de The UHF Horror. No olviden que el mal existe en este mundo y, como dice un malvado amigo mío, haga la diferencia, sean buenos y recuerden, el horror está esperando. Nos vemos en el siguiente.